Muchas gracias por estar aquí. Me vaya a perdonar, pero para mí resulta, cada vez que voy a hablar de este tema, me resulta imposible poder contener la emoción y poder contener las lágrimas. Soy una persona de vivir las emociones muy intensamente, igual que vivo intensamente la alegría, también la tristeza la vivo intensamente. Entonces, cada vez que me siento triste no puedo evitar soltar lágrimas. No es malo, no es malo. Es una forma de vía de escape. Así que os voy a contar mi testimonio y voy a intentar que sea breve. Yo llegué a Paz hace justo 20 años, precisamente porque no entendía qué es lo que estaba ocurriendo en el proceso judicial por la muerte de mi hija. Mi hija tuvo, mis hijas. Mi hija Ángela, 17 años, mi hija María José, 16 años, tuvieron la desgracia de subirse en un coche de una persona irresponsable, llamémoslo de esa forma. Tras el impacto, mi hija María José sobrevivió con unas secuelas que 20 años después le ha resultado imposible superar. Mi hija Ángela jamás volvió a casa. Pero quiero contar aquí que a mi hija Ángela la mataron 2 veces. Una fue en la carretera, conductor Nobel, conduciendo con drogas, con alcohol, a 180 por hora. Pero la segunda, esa fue terrible. Esa muerte fue terrible. Pero la segunda vez a mi hija la mataron en los juzgados. Y lo digo literalmente. La mataron en los juzgados. Cuando yo llegué al juzgado, intentando saber qué es lo que había pasado, algo que una madre creo que tiene derecho, de saber cuál es la causa por la que su hija no va a volver nunca más a casa. Necesitamos saber qué ha ocurrido, para bien o para mal, necesitamos saberlo. Allí no hubo ninguna intención de esclarecer absolutamente nada. Un atestado lleno de incongruencias, de ningún tipo de investigación. Una secretaria de juzgado que llegó a decirme que qué más quería. Que pobrecito, que bastante tenía él, que yo que lo que quería era venganza. Me quedé mirando y le dije, yo no quiero venganza, quiero justicia. Que a mí, después de perder a mi hija, me diga, pobrecito. Y dije, no, pobrecita yo, que jamás volveré a ver a mi hija. Llegó a decirme también, aquella secretaria de juzgado, que bueno, que ya iba a cobrar indemnización, que ya está. Y yo le contesté, yo te doy los 90.000 euros si tú me das a tu hija. Yo te doy 180, vendo mi casa, la hipoteca, pero devuélveme a mi hija. Esos 90.000 euros a mí no me va a devolver a mi hija, yo quiero a mi hija en casa. Ese dinero es maldito. Cuando te ves con ese dinero en la cuenta corriente, piensas, ¿esto es lo que vale mi hija? ¿Qué hago con esto? No puedes disfrutarlo. ¿Vacaciones? ¿Cómo te va a ir de vacaciones con ese dinero que es la muerte de tu hija? ¿Comprarte un coche? ¿Qué hice? Me compré una casa que se llama Casa Ángel. Allí en ese juzgado sientes que tu hija es un perro que se han encontrado en la carretera. Ningún tipo de respeto, ningún tipo de faltaron a la dignidad totalmente. No existía. Ahí es donde caí en una depresión tremenda porque no podía entender
que la justicia que tenía que defender a mi hija como víctima la ninguneaba de esa forma. Que tú quieras tanto a una persona y que la justicia, que es la que tiene que poner los derechos de esa víctima encima de la mesa, no le diera valor ninguno, no llegué a entenderlo. Ahí es donde entendí que mi hija la habían matado 2 veces. Mi hija no existía para la justicia, me la habían matado 2 veces. Fue tan tremendo la carga, el juicio se tuvo que posponer innumerables veces. Cambiaron 3 veces de juez, 3 veces. Cada vez que había un juez nuevo había que ir a presentarse allí, hablar con el juez, presentarle. El primer juez se negó a aportar la prueba de alcoholemia, porque el causante había admitido que iba un poco más rápido y que se había bebido una copa. Como él había asumido que lo había hecho, no había necesidad de presentar más pruebas. Nada de conducción temeraria, ningún tipo de delito por exceso de alcohol, nada. Se protegió completamente al causante. Pero es que lo peor fue 2 días antes de ese juicio. Tuve que irme con mi hija María José, porque todavía 2 días antes del juicio, ese tercer juez ni siquiera había solicitado que el forense valorase los daños que había sufrido mi otra hija. Cuando nos fuimos a sentar con ese juez me dijo literalmente: como sigas saliendo en los medios y haciendo ruido, te voy a negar la indemnización que le corresponde a tu segunda hija. Fue una amenaza. Ahí donde mi abogada se levantó, totalmente indignada, y le dijo: usted no puede hacer eso. Y nos levantamos de su despacho. Por eso digo que estos señores siguen impartiendo justicia. Estos jueces siguen impartiendo justicia. Esa secretaria sigue atendiendo a las víctimas. Para ellos, para nosotros, para todos, es esta guía. Alguien me preguntó que por qué estoy aquí, que por qué, si mi hija está muerta, que por qué estoy en una asociación de víctimas, si ya no puedo hacer nada por ella. Y yo le contesté: mi hija está muerta, pero tu hijo no. Yo estoy aquí por tu hijo. Yo estoy aquí por todos vosotros. Yo estoy aquí para que todos vosotros no paséis lo que hemos pasado nosotros. Nada más. Gracias.